¿Qué les cuento? Bueno, Matías bien, sigue creciendo. Algún día tendremos la bendición de tenerlo ya aquí. Tuvimos cita con el pediatra el sábado, nos dice todo va muy bien, ya por las 9 libras, eso viene siendo ¿qué? 4.000 y tantos gramos, entonces está creciendo rápido. ¿Qué más? Así les digo, bueno, cumplió un mes, ya, increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? Ya se nos cumplió un mes. Inés está muy bien, pues ahí en casa también cuidándole claramente. Así que los extraña mucho, les manda saludos, quisiera ya estar aquí, pero pues sabemos todos que pues es prudente por un tiempo estar pues allí en casita guardadita con el niño y todo. Bien, eso por ahora. Vamos entonces a Lucas capítulo 12, como les decía, vamos a ir al Señor y pedirle que pues nos acompañe y bendiga este tiempo juntos en su palabra. Al fin y al cabo es de Él. Padre amado, bueno, aquí estamos tus hijos, Señor, para escuchar de ti. Gracias por esta oportunidad que de nuevo tenemos para reunirnos como hermanos, para estudiar tu palabra, Señor, para abrirla, para deleitarnos en ella, para ver qué tienes tú con respecto a nuestras vidas y también a aquellos quienes nos rodean, Señor, porque sabemos que no se trata simplemente de tener una vida individual, sino colectiva, Señor, porque si bien nos llamas a tener una relación íntima, personal contigo, también nos llamas a ser parte de un cuerpo, una familia, Señor, una fe, Señor. Así que te damos gracias por ello y te pedimos que por medio de este tiempo juntos podamos todos crecer juntos para el beneficio precisamente de este cuerpo tuyo y también de todos aquellos que nos rodean, que han de escuchar, deben de escuchar, necesitan escuchar de tus buenas nuevas, la palabra del Evangelio, tu esperanza, Señor, para el mundo entero. Bendice este tiempo, guíanos, tu Espíritu Santo nos acompañe en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, entonces, Lucas 12, como les decía, y vamos a ir a los versículos 13 al 21, 13 al 21, y entonces van a ver allí en sus Biblias, está la parábola, está ahí dentro de una situación que pasó. Y entonces vamos a leerlo. Lucas 12, 13 al 21. Dice así: uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Bueno, como ha sido costumbre, entonces aprendiendo un poquito todos el contexto, esta parábola es una que la encontramos en Lucas. De nuevo, una de estas que solo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, es decir, no están en los otros dos evangelios sinópticos, que son Marcos y Mateo.
Pero algo que nos trae esta en particular es algo de veracidad con respecto a eso, porque bueno, tal vez mucha gente dice, ¿y cuántas personas no tenemos nosotros que se nos han acercado, nos han dicho de una u otra forma, ese libro, no sé, es un poco incongruente, son historias humanas, bla, 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 otra cantidad de cosas y por el estilo, para desmeritar lo que la palabra de Dios nos dice como tal. Algo importante, algo interesante de esta es que aunque no está entonces en Marcos y en Mateo, sí está en otro evangelio. ¿Sabían que habían otros evangelios? Hay otros evangelios, hay muchos evangelios, porque no solo fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan quienes escribieron de aquellos sucesos y circunstancias y enseñanzas de Jesús. Habían muchos otros discípulos de Jesús, ¿cierto? Muchos otros apóstoles también. Y esta parábola la encontramos también, es un libro que le llamamos apócrifa o extrabíblico, y es el evangelio de Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? El que decían ¿qué decían de Tomás? ¿Se acuerdan? Uno que tenía que ver para creer, sí, que al que Jesús cuando le dijo, mira, toca mis llagas, pon tus dedos en mis llagas para que veas que yo soy quien yo soy, ¿sí? Exacto, ese mismo Tomás entonces también escribió de muchas de las enseñanzas de Jesús y de la vida de Jesús ministerio. Y en el evangelio de Tomás, vamos a ver aquí qué dice. Dice, Jesús dijo, había un hombre rico que tenía muchos bienes. Él dijo, voy a emplear mis bienes para sembrar, para cosechar, para plantar y para llenar con fruto mis graneros, a fin de que no padezca falta de nada. Esto es lo que pensaba en su corazón, y en aquella noche murió. Quien tenga oídos, que oiga. Claro, cada uno con su interpretación, cada uno de la forma como escucha, ¿sí? Es como cuando por ahí jugamos el teléfono roto, ¿no? ¿Cierto? Y a alguien le dicen algo, pero alguien termina interpretando algo completamente distinto por acá, ¿no? Así pasa también cuando alguien da una enseñanza, da un mensaje, y también a mí me pasa. Por ejemplo, yo tengo unas cosas muy puntuales que quiero compartir el día de hoy con ustedes, y más tarde puede pasar que alguno se me acerca y dice, ve, me gustó mucho cuando tú hablaste esto y esto y me habló de esta forma y de esta forma, pero yo no dije eso, ¿sí? No fue eso. Bueno, esto mismo. Pero hay una similitud igual, y hay entonces una forma de ver que esta parábola en Lucas capítulo 12 es una enseñanza que Jesús dio, y interesante también. Aquí es parte central del mensaje de Jesús, que también se encuentra dentro de Mateo. Si ustedes toman Mateo capítulo 6, ahí también esta enseñanza está encajada dentro de ese Mateo capítulo 6. Van a ver por qué cuando leamos el contexto completo de lo que viene antes de esta parábola y lo que viene después de la parábola también. Es importante saber de nuevo que no es la única parábola que se encuentra solo en Lucas. Ya la semana pasada vimos otras. Entonces Lucas ya tiene como un patrón que está desarrollando, sabiendo que Lucas es una persona también muy meticulosa en cuanto a su investigación, sí, más detallado tal vez que otros, podemos decirlo de esta manera, y por eso también entendemos que, bueno, por ahí vamos a encontrar mucho más en Lucas que no encontramos, por ende, entonces en los otros evangelios. Lucas era un doctor y por eso él así era como de mucha investigación, de mucho detalle, por eso también. Además, como les decía, va en concordancia esto con la enseñanza general, a que también el moldeo también que le da Lucas a este evangelio que él escribe, y algo que vamos a ver dentro de todo esto es advertencias del peligro que hay en cuanto a las riquezas se refiere. Ya, hay muchas de las enseñanzas que Lucas escribe en su evangelio que tienen que ver con esto, y también muchos de los personajes de los cuales él escribe tipifican también a personas ricas que
son insensibles a las necesidades de los demás. Y eso era una cuestión, una problemática también en ese tiempo. La disparidad, la diferencia, la brecha que existía entre el rico y el pobre, ¿cierto? Y es algo tal vez que nosotros podemos estar experimentando aquí en Colombia, ¿cierto que sí? Se habla mucho de eso, ¿no? Que cada vez el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre, pareciera, ¿no? Y por ende también hay mucha voz, hay mucho ruido, hay mucha bulla para hacer algo al respecto. Y quiero que tengamos ese pensamiento ahí guardado. Porque es importante, porque es algo práctico para nosotros el día de hoy entonces esta parábola. Entonces vamos a ver cómo esta parábola se encaja dentro de estos versículos y nos habla mucho también entonces del tema de la mayordomía, de cómo cuidar lo que está en nuestras manos, cómo cuidar lo que está en nuestras manos, llámese tiempo, llámese talento, llámese finanzas, en fin. Listo. Vamos a desmenuzar un poco y miremos entonces un momentico el versículo 13 y ahí dice, uno de entre la multitud le pidió. Entonces ahí está el contexto de por qué entonces Jesús va a dar esta enseñanza. ¿Sí? Esto me encanta, porque Jesús entonces podemos decir fue oportunista en esto, ¿cierto? Y es importante eso resaltar, porque tal vez nosotros padres, tal vez nosotros discipulando, tal vez nosotros con familiares, de una u otra forma, tenemos oportunidades, así como Jesús. Se le presentó la oportunidad. Él no fue a buscar a alguien para que le hiciera una pregunta. Alguien le hizo la pregunta y él tomó esa oportunidad para enseñar. Y de nuevo, una parábola, entonces, algo de la vida cotidiana para resaltar un principio espiritual. Claro, quiero aclarar aquí algo muy diferente de Jesús. Jesús tenía la autoridad para en ese momento hacer esta enseñanza o esta declaración de una forma pública, ¿cierto que sí? Pero yo quisiera animarles que cuando nosotros nos toque ese momento, si es posible, que busquemos un espacio aparte, ¿cierto? Es más amoroso, siento yo. He experimentado yo también cuando alguien me lleva a un ladito y me dice, mira hermano, mira mijito, mira esposito, ¿sí? Y a un lado y me dicen qué es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces es bueno, ¿por qué? Porque es que nosotros no somos Jesús, solo Jesús es Jesús. Jesús tiene la capacidad de abarcar esos temas de una forma que igual puede ser tajante, pero igual llena de amor, ¿cierto? Y yo no sé ustedes, pero yo puedo ser muy tajante, pero muy falto de amor. Entonces, por eso esa advertencia también allí. Bien, entonces, según este versículo, vemos aquí, entonces hay una insistencia de parte de uno en la multitud para que Jesús se convirtiera como en una especie de juez entre él y su hermano. Árbitro menciona aquí en esta traducción, entre él y su hermano con respecto a una herencia. ¿Ya? Se trataba de un caso en que un hermano, lo más probable era por la situación que está pasando, que era un hermano menor de otro y se sentía muy incómodo con respecto pues a la inacción, a la falta de trabajo con respecto a la división de los bienes de la herencia. El mayor no quería dividirlos, o tal vez no era el tiempo para dividirlos, deseaba más bien mantener todo unido. Pensaba posiblemente este hermano mayor, ahora les explico por qué. Pero el hecho es que puede que lo haya hecho con sinceridad o no. Es difícil de tomar esa determinación. Hay que tener en cuenta la cultura y la tradición judía en ese momento. ¿Ya? Y es muy posible entonces que el hermano mayor actuara de esa forma, de querer no dividir todavía, de mantener la unidad entre los hermanos, precisamente por esas razones
y costumbres religiosas de la ley, en fin. ¿Por qué? Miremos, Deuteronomio capítulo 21 en pantalla, versículos de hecho 15 al 17, sé que en pantalla dice 17, porque es la cita que estoy mostrando ahí, pero completo si lo leemos del 15 al 17 nos da como ese contexto de la ley con respecto a estas situaciones de las herencias. Listo. Y sabemos pues que en Deuteronomio están muchas de estas leyes mosaicas que tienen que ver, que rigen en la vida cotidiana del pueblo judío. Listo. Entonces ahí en Deuteronomio 21:15 vemos como al hermano mayor le corresponde retener el derecho. Él tiene el derecho del control de la propiedad heredada. Pero significa también que el tener control no significa injusticia para con el resto de los hermanos. Eso hay que tenerlo en mente, porque era muy importante para ellos el tema familiar. Entonces dice, el verdadero hijo mayor es quien tiene derecho a esa doble parte, pues fue el primero en nacer. Hacerlo de otra manera sería tratar mal al verdadero hijo mayor. Entonces ahí está muy claro para ellos en la ley. Entonces yo como hijo mayor que recibo esta herencia de parte de mi padre, yo veo cómo voy a velar por esta situación para el bien familiar. Eso es. Porque recordemos, dentro de ellos también está el contexto de un salmo que para nosotros citamos mucho, y lo citamos como para cuando estamos aquí todos juntos. Pero es un salmo que tiene que ver con la vida cotidiana familiar del pueblo de Israel, y es el Salmo 133, versículo 1. ¿Nos conocemos el versículo? Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. ¿Sí? Los hermanos, es muy puntual, esa palabra cuando la miramos en el hebreo original, ¿saben a qué traduce literal? Hermanos. ¿Sí? No hay ambigüedad en el tema, ¿sí? Entonces por eso les digo, tenemos que tener esto en cuenta, el judío vivía de esta manera. Entonces llega este hermano, ya vemos entonces el que está peleando, el que está diciendo no me quieren dar, es porque no tiene la herencia, entonces tiene que ser el menor, no es el mayor. Y entonces está inconforme, él quiere lo suyo, lo que para él se merece, le pertenece, ¿sí? Esa es la situación que nosotros estamos viendo aquí. Fuera como fuera, el asunto es que este hermano menor estaba protestando entonces la decisión. ¿Y qué es lo que hace? Apela a Jesús. ¿Por qué? De nuevo, dentro de la ley judía había una forma de resolver estos temas. ¿Cómo era la forma de resolver estos temas? Era ir precisamente a donde los maestros, ¿cierto? A donde los rabinos para que resolvieran el asunto. Y ahí va, donde Jesús. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, versículo 14. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Jesús se niega rotundamente a resolver el problema, la situación, según está exponiendo uno de la multitud, este joven, diría yo. Y ya que entonces, a raíz de esto, Jesús advierte algo. ¿Qué es? Quiero mostrarles cómo lo dice en la traducción al lenguaje actual, para que lo veamos qué tan puntual es la respuesta. A mí no me corresponde resolver el pleito entre tu hermano y tú. Es la respuesta de Jesús. No me corresponde a mí. ¿A quién le corresponde resolver ese pleito? Jesús enseñaría más adelante que cuando uno cree que alguien tiene un problema con uno tiene que resolverlo ¿con quién? Con esa persona directamente, ¿sí? Entonces, esto no es cuestión de Jesús resolverlo, a él no responde. Y bueno, continúa Jesús con su respuesta, segunda parte de la respuesta de Jesús, versículo 15. Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Es muy interesante que Jesús
traiga a colación un tema muy puntual y advierta de este tema, siendo que no necesariamente es algo que este hombre está exponiendo. Sí, el hombre no expone el problema verdadero, el hombre expone una apariencia del problema. Y eso es importante porque muchas veces nos pasa a nosotros, ¿sí? Inclusive a Dios mismo. Puede pasar que en tiempo de intimidad con el Señor, en oración, nosotros exponemos un problema al Señor, nosotros sabemos en realidad qué es lo que estamos pensando al respecto, pero queremos de una u otra forma manipular la situación ante Dios. Hay que tener cuidado y es parte de lo que está pasando aquí. Si no, entonces, ¿por qué le llamamos o por qué le llaman a esta parábola la parábola del qué, del rico? Insensato. ¿Sí? Es insensato porque sus motivos no son los debidos, no son los correctos. ¿Sí? No estaba siendo sincero con lo que de verdad ha debido de haber pedido. ¿Sí? A eso va. Y por eso Jesús apunta y ataca directamente al problema que está atravesando el corazón de este joven, y es la avaricia. ¿Ok? Él no necesitaba que Jesús hiciera justicia de la situación. Lo que él necesitaba, lo que él quería, en realidad, era que Jesús pudiera darle, permitirle tener más riqueza. Entonces, de nuevo, muy distinto, lo que el hombre quiere hacer, se acerca a él como si fuera entonces uno de estos maestros, uno de estos rabinos, para que le resuelvan un problema legal, que en realidad no es un problema legal, es un problema de corazón. Y por eso Jesús, quien conoce qué es lo que está pasando dentro del corazón de este hombre, lo desarma. Los pensamientos privados conducen a acciones concretas, y es lo que está pasando con este hombre. ¿Sí? Tiene un pensamiento privado, y lo vamos a ver más adelante, ilustrado por Jesús en la parábola, y toma acción. ¿Sí? Proverbios 23, versículo 7, para los que toman nota, nos muestra de este principio. Proverbios 23, versículo 7. Los motivos del hombre aquí quedan revelados. ¿Qué dice Proverbios? Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Sí, así como piensa el hombre, de ese modo será su vida. De ese modo será su vida. Jesús conoce los motivos y por ende la respuesta no es en base a suposiciones o a conjeturas de este joven, sino más bien nosotros entendemos es una respuesta asertiva al 100%, y nosotros damos por sentado eso, que esa respuesta de Jesús es correcta al verdadero problema. De nuevo, porque Jesús tiene la capacidad de ver dentro del corazón del hombre los motivos. Y entonces, a raíz de eso, les cuenta esta parábola para enfatizar, para acentuar, para hacer hincapié sobre esta situación en particular, sobre este peligro que hay con respecto a la avaricia. Ahora, avaricia, miremos la palabra. En la Real Academia del Español dice que la avaricia es afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas, reunirlas y guardarlas. ¿Sí? Cuando yo atesoro algo, yo lo guardo, yo amaso, reúno más, y lo pongo en un lugar seguro. ¿Por qué? Porque es algo de valor. ¿Ya? Entonces, esa es la definición de la avaricia. Versículo 16, y vamos a adelantar en el corazón de esta parábola, y aquí está ella, dice, versículo 16, el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Vuelvo y repito aquí, dice, por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros. De nuevo, aquí están los pensamientos del hombre, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano,
y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años, descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién quedará con lo que has acumulado? Ahí está entonces el corazón de la parábola como tal, de nuestro pasaje el día de hoy. Y es cuál entonces el tema central, la enseñanza central de esta parábola. Y es que la verdadera vida no depende de la riqueza de este mundo. La verdadera vida no depende de las riquezas de este mundo. Lo voy a poner aquí en pantalla para que los que están tomando nota puedan tomarla. Pero ese es el corazón y Jesús lo resalta. Él lo resalta. No podemos nosotros entonces enfocarnos en nuestro día a día de ninguna manera en las riquezas de este mundo. No podemos ir tras riquezas de este mundo pensando que eso es lo que trae valor a nuestras vidas como tal, de ninguna manera. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 10, nos habla de este principio. Entonces vamos allí, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Primera de Timoteo 6, 6 al 10. Y nos muestra en realidad, en cuanto al reino, cuál es la economía en la cual nosotros debemos de enfocarnos, podemos decirlo de esta manera. Primera de Timoteo 6, 6 al 10 dice, sin embargo, grande ganancia es que la piedad con contentamiento. ¿Por qué? Porque nada trajimos a este mundo y es evidente que nada podremos sacar. Así que teniendo el sustento y con qué cubrirnos, estamos contentos con eso. Porque los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa, y en muchas pasiones insensatas y dañinas. ¿Pasiones qué? Insensatas, el rico insensato. Y dañinas que hunden a los hombres en ruina y perdición. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Ahí está entonces el ejemplo para entonces sí seguir ese contentamiento, esa piedad con contentamiento, esa necesidad de que lo que tengo es lo necesario y tal vez hasta más de lo necesario y con eso me basta. ¿Sí? No debo de continuar buscando riquezas, no porque las riquezas sean malas, porque aquí se nos dice en este versículo, y es clave, que la riqueza no es mala como tal, porque la riqueza es nada más que un recurso. Riqueza es recurso, pero el amor a la riqueza es el principio de todos los males, la raíz de todos los males, como nos dice aquí, ¿sí? Y nos puede llevar a descarriarnos. Yo lastimosamente tengo testimonio de hermanos en la fe que les ha pasado precisamente esto y es muy triste, es muy triste. ¿Por qué? Porque terminó siendo el gozo de esta persona las riquezas. Sí, y entonces, ¿cómo lo veo yo ilustrado? Han visto tal vez cuando están viendo en sus redes sociales y entonces ven la foto de la persona tomándose con su, no sé, puede ser unos zapatos o un carro o un bote, sí, pero la cara es la que demuestra qué es lo que está pasando detrás de esto, ¿no? Y tal vez las palabras que son escritas, adjuntas a esa foto, ¿sí? Un buen, para los amantes de la comida, o tal vez un buen plato así suculento, y qué sé yo, de esas cosas que uno no consigue todos los días. ¿Alguien ha comido langosta? La langosta es deliciosa, ¿cierto que sí? Deliciosa. No se da todos los días, y eso cuesta mucho, ¿ya?
pero entonces, ¿qué tal si yo empiezo a postear todo tipo de fotos con esto cuando yo lo logro y puedo y demás, ¿no? Sí, puedo estar demostrando algo que está pasando en mi corazón, si me estoy deleitando en esas cosas. Y eso es lo que el Señor precisamente está advirtiendo. Y nuestro gozo entonces, y quiero como parte de las enseñanzas para nosotros el día de hoy, resaltarlas allí en la pantalla. Nuestro gozo no depende de las riquezas, no puede depender nuestro gozo de acorde a las riquezas. Puede que tengamos mucho, puede que tengamos poco, como se nos dice aquí en Primera de Timoteo. ¿Y quién es el que está escribiendo Primera de Timoteo sino Pablo, quien también en Filipenses nos dice: yo he tenido mucho, he tenido poco, y en todo he aprendido a estar contento, ¿sí? Y tranquilo con lo que sea que tengo en el momento que lo tengo, ¿ya? Entonces nuestro gozo no depende de las riquezas. Entonces, si tengo algo para comer súper chévere hoy, entonces yo estoy como contento. Si mañana no tengo sino el plato de lentejas, entonces estoy contento, y así debe ser mi corazón, ¿sí? Así debe ser mi corazón. No puedo estar mañana quejándome porque, ay, hoy me tocaron lentejas otra vez, ¿sí? No, chévere. No, y así debe ser. Me traigo esta colación porque, y pues para traer el ejemplo, Benji hizo un ejercicio así no hace mucho tiempo y nos compartía algo así, ¿sí? De comer lentejas. Y eso es chévere tener como ese ejercicio de vez en cuando, como de ayuno tal vez, como para uno coger a esta carne que quiere otras cosas y decirle: no, Señor, usted se me está saliendo de contentamiento, ¿sí? Y entonces vamos a regresar a lo que tenemos que regresar, ¿sí? A que el Señor es entonces la fuente de nuestro gozo, no la riqueza, ¿sí? Es el Señor el que debe ser esa fuente de gozo. Lo mismo el éxito no depende de nuestras riquezas, ¿sí? Porque es que hay personas que entonces adjuntan esto, ¿sí? Califican, tildan las riquezas como entonces aquello que dice: no, yo soy exitoso en la vida porque tengo esto, he logrado esto en cuanto a riqueza se refiere. Y esa riqueza puede ser de nuevo financiera, o puede ser una riqueza en cuanto a talento. ¿Cuántas personas entonces si yo soy exitoso porque yo tengo esta riqueza de talento, ¿cierto? Y son aquellas personas que entonces también el orgullo también es un fuerte en sus vidas, ¿sí? Entonces nuestro éxito no depende de esas riquezas, llámese financieras, llámese de talento o inclusive del tiempo, ¿sí? Hay personas que dicen: no, yo soy una persona muy exitosa porque entonces ahora yo me puedo jubilar a mis 40 años. Imagínense ustedes jubilarse a los 40 años y pasar el resto de mi vida viajando. Y hay gente que lo hace, pero piensan que eso es ser exitosos. Ese es el problema. No es el viajar, no es el tener el tiempo, es un recurso. Ahora, después vamos a ver para qué lo estamos utilizando, ese recurso. Entonces no es tampoco nuestro éxito lo que debe depender de las riquezas. Nuestro éxito depende de qué. Nuestro éxito depende de que después de esta tierra, que es temporal, pasamos a una nueva vida, a una nueva tierra, a un nuevo cielo, y esa es la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro éxito. ¿Cuál es el éxito? Lo que hizo Jesús en la cruz. Nuestra salvación. Ese es el éxito del cual nosotros debemos de vituperar, ¿sí? De estar enorgullecidos, ¿sí? Si de algo soy orgulloso, dice Pablo, es de eso, precisamente, de lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Ahora, nuestra identidad tampoco depende de las riquezas. Si yo no soy quien yo soy por lo que yo tengo, y de nuevo esta riqueza puede ser tiempo, talento, tesoro, ya van entendiendo, van encajándose dentro de esto, ¿sí? Mi identidad no depende de las riquezas. Yo no soy importante, yo no soy alguien porque yo tengo, no. De nuevo, yo soy alguien porque Cristo me amó, ¿sí? Cristo me amó y murió por mí, entregó su vida por mí, por eso soy alguien. Nuestro futuro tampoco depende de nuestras riquezas. Nuestro futuro tampoco depende de nuestras riquezas, ¿sí?
nuestro futuro depende también de la obra de Jesucristo, ¿sí? Así que estas son algunas de las enseñanzas que nos deja. De nuevo, el problema principal de este joven no era satisfacer las necesidades, tenía para sus necesidades, tenía para su día a día. Miremos el versículo 16 y el 17 de nuevo. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, él tenía lo necesario. Pero ¿qué pasó? Se puso a pensar, se puso a tramar. ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha, era mucha la cosecha. Y entonces lo que está pensando él es más bien en cómo voy a guardar todo esto, ¿sí? ¿Cómo voy a guardar todo esto y cómo voy a tener más? No sabía el problema, no sabía qué hacer con lo demás. Y entonces esto es lo que él pensaba era su problema. Pero el verdadero problema lo vamos a ver, y la solución a ese dilema lo vamos a ver en los versículos 18 y 19. Y es cuando él piensa, razona y dice: por fin, dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goce de la vida. Goza de la vida. Y entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Esto revela lo que hay en su corazón y lo que no hay en su corazón. No hay contentamiento, no hay satisfacción verdadera. Eso no lo hay. Hay abundancia, hay bienestar, ¿cierto? Debería de haber gozo. Pero no hay también agradecimiento a Dios. De ninguna manera aquí hay reconocimiento para Dios con respecto a esto. Y recordemos nosotros que de Dios es todo lo que hay en la tierra y todo lo que da la tierra, ¿sí? Todo lo que hay en la tierra y todo lo que da la tierra. Y yo estoy en esta tierra y yo debo de estar dando también. Entonces nosotros también le pertenecemos al Señor, ¿sí? Entonces no hay búsqueda de Dios. Es lo que nosotros vemos en estos dos versículos. No hay búsqueda de Dios. ¿En qué momento nosotros vemos aquí que dice, ve, como Dios me ha permitido tener esto, vamos a preguntarle a Él, ¿sí? A ver, ¿qué hago yo? De ninguna manera. No lo hay. No hay búsqueda de Dios, no hay rendición a la voluntad de Dios para esa cosecha. Y vemos aquí también que entonces hay un incumplimiento de los dos y principales mandamientos, que son con toda tu fuerza, muy bien, y amarás a tu prójimo. ¿En qué momento encaja él a Dios y en qué momento encaja él al prójimo dentro de estas declaraciones? No las vemos. Ese es el problema verdadero en esta situación. Y de repente ese monólogo que hay entre sí mismo se convierte en un diálogo. Porque llega Dios, ¿cierto? En esta conversación. Y quedan bien claras las palabras de un Dios justo sobre esa mala interpretación de este rico con respecto a la vida. ¿Y cuáles son las palabras? Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio. Necio. Sí, esa palabra es eso, torpe, bobo, inútil. Todos esos sinónimos caben allí. Necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? ¿Sí? Esa misma palabra necio es la misma palabra que también nosotros vamos a ver ahora en el Salmo 14, versículo 1. Dice el necio, el tonto, el bobo, en su corazón no hay Dios. Esa misma palabra. Es la misma palabra con la cual este salmo se refiere a una persona que vive sin Dios.
Una persona que vive sin Dios, la Biblia lo dice, es un necio, es un tonto. El necio, y es otra de las enseñanzas para el día de hoy, el necio que no consulta a Dios para saber qué hacer con los recursos de Él. Es necio el que no consulta a Dios para saber qué hacer con los recursos de Él. Si lo que está en la tierra es de Dios y todo lo que produce la tierra es de Dios, entonces yo soy necio si lo que el Señor permite que yo tenga, yo no le consulto a Él qué es lo que Él quiere que yo haga con lo que Él ha colocado en mi esfera. ¿Sí? Es mi esfera, es lo que está alrededor de mí, pero eso no es mío, eso es del Señor. Y por ende yo tengo que preguntarle al Señor. Entonces si yo tengo, el Señor me bendice con un carrito, Señor, ¿qué quieres que haga yo con este carrito? ¿Sí? Que lo utilice para qué, de qué maneras, con quiénes y cuándo y todo. Todo eso encaja dentro de eso. Yo no puedo decir, este es mi carro. No, este carro es para yo salir y pasear los fines de semana. Ah, no, pues qué chévere. Pero ¿qué hace de mí el yo decir eso? Que soy un necio. Que soy un necio, porque no estoy consultando a Dios. No estoy consultando a Dios para saber qué hacer con los recursos de Él. El recurso es de Él. Tal vez muchos de nosotros afirmamos, y muchas personas alrededor de nosotros afirman que sí hay un Dios, pero vivimos o viven como si no hubiera un Dios con respecto a esto. Ese es un gran problema. Ese era el problema del joven rico insensato, precisamente. Vivía como si Dios no existiera. Aunque lo tiene ahí enfrente, el joven le hace esta pregunta y esta trama a Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías. El reino ahí, enfrente de él. Y por eso Jesús desmorona el argumento. Es necio, segunda de estas enseñanzas, el que busca satisfacer sus propios placeres sin tener cuenta a Dios. Es necio el que busca satisfacer sus propios placeres sin tener en cuenta a Dios. Nosotros, por ricos que seamos, el hombre, por más rico que sea, en cada momento está dependiendo del poder y de la gracia de Dios. Y hay que caer en cuenta de eso. No podemos tampoco olvidarnos del contexto escatológico de esta parábola y de este conjunto de parábolas, de lo que tiene que ver con este reino venidero también, ¿no? Y por eso Jesús entonces trae a colación allí al final, cuando dice que la vida se le va a ser reclamada. No podemos olvidarnos de eso. Jesús llama al joven y a nosotros a una reflexión ante entonces esa eminente llegada del reino, del juicio venidero. Esta misma noche te van a reclamar la vida, y a nosotros eso nos debe de causar entonces una reacción, como decíamos la semana pasada. Todas estas parábolas que tienen que ver con el reino de Dios deben de causar en nosotros una reacción. Algo tenemos que estar haciendo, una acción, una reflexión debemos de tener también. Hay una necesidad entonces de prepararnos para esa venida al reino en la totalidad, en su plenitud. Y entonces el versículo 21 termina con esta última verdad. Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. El que acumula tesoros para acá, pues será juzgado por eso y recibirá su recompensa por eso. Su recompensa por infidelidad a Dios, será el castigo. Porque una persona que ama a Dios, entonces cumple el primer mandamiento. Y una persona que ama a Dios, ama al prójimo y cumple el segundo mandamiento. Entonces una persona entregada a Dios, una persona consagrada para con Dios, una persona que de verdad ha entendido el sacrificio de Jesucristo en la cruz y el precio que Él pagó para limpiarnos de nuestros pecados. Necesitamos entonces, a la luz de este llamado al reino,
tener una actitud de reino, ¿sí? No una actitud del mundo, apartarnos de los pensamientos del mundo. Necesitamos entonces sembrar no para nosotros, sino sembrar ¿para quién? Para el reino, precisamente. No sembrar para nosotros aquí y ahora, sino sembrar para el reino y la eternidad que se ha de venir. Entonces, si no, como les decía, aquí en Colombia tenemos una situación, una disparidad, una brecha, una distancia, una diferencia grandísima entre los que tienen y los que no tienen. Y es un tema que fue central, de hecho, dentro de todo esto, ha sido central dentro de la política y las decisiones políticas que se han tomado en el país. Pero si nosotros no tomamos esta actitud del reino, entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a ver un cambio en Colombia? No escogiendo a un candidato o a otro candidato, o a una curul o a otra curul, no. Las soluciones para los males sociales se hallan únicamente, no se hallan únicamente en sistemas como esos, en los sistemas socioeconómicos, ¿no? La solución se encuentra en el cambio nuestro. La gran problemática aquí en Colombia de esa disparidad económica no vamos a invertirla o a revertirla a punta de sistemas o de personas. No lo vamos a hacer. Y Jesús apelaba a cambios ¿en quién? En la gente. Y eso es lo que entonces Jesús apela. Jesús está apelando a nosotros ahora y diciéndonos no se trata de quién sea presidente, no se trata de quién sea vicepresidente, no se trata de quién, nada de eso, se trata de ustedes, cada uno de ustedes, ¿qué están haciendo con los recursos que yo he puesto en su esfera? Y esa es la forma como nos confronta entonces Jesús el día de hoy, de esta manera. ¿Qué tienes en tu granero? Piensa, haz el inventario. ¿Qué tienes en tu granero? ¿Cuáles son esos recursos financieros? ¿Cuáles son esos recursos de talento? ¿Cuáles son esos recursos de tiempo que el Señor te ha entregado? ¿Qué tienes en tu granero? Haz el inventario. Si no haces el inventario, entonces no puedes tomar decisiones de qué hacer. Después sí, la segunda pregunta es igual de importante y es ¿cómo lo estás empleando para el reino del Rey de Reyes? ¿Cómo lo estás empleando para el reino del Rey de Reyes? ¿O lo estamos utilizando aquí y ahora para nosotros? ¿Cómo lo estás empleando para el reino del Rey de Reyes? Y la tercera pregunta pareciera ser redundante, pero no lo es, porque nos expande un poco más, porque nos habla del corazón nuestro también. ¿Cómo se alinea eso a su voluntad, a la voluntad del Señor? ¿Sí? Yo puede que esté empleando para hacer algo bien, que parezca ser de beneficio para el reino, pero ¿es eso la voluntad de Dios? ¿Es de la forma como lo estoy haciendo? ¿En la cantidad que lo estoy haciendo? ¿En el momento que lo estoy haciendo? ¿La voluntad de Dios? Porque Dios tiene una voluntad específica para cada cosa, en cada momento, en cada lugar, en cada posición, y tenemos que continuamente estar buscándola. ¿Se alinea eso entonces a su voluntad? Y por último, ¿de qué forma somos ricos para con Dios? Esta tal vez es la más fuerte, porque significa yo tengo que dejar de pensar que lo que yo tengo es mío. Y lo que, si es de Dios, yo se lo devuelvo todo a Dios para que Él me diga, no, está bien que esté en tus manos, pero entonces, mira,
de esta forma vamos a emplearlo. En vez de yo decir, bueno, el Señor me lo dio, voy a tomar una decisión de cómo hacerlo, ¿sí? Y de esa forma yo estoy siendo envidioso, en el sentido de que yo lo voy a utilizar como a mí me parece, a la medida que a mí me parece. Entonces no tengo generosidad para con Dios. Y eso va en contra de lo que también nos dice la palabra, que Dios ama a un dador generoso, precisamente, alegre, que lo da de corazón, porque sabe que no le pertenece y porque está agradecido de tener lo que tiene. Entonces, todo esto tiene que ver con la forma como el Señor nos está confrontando el día de hoy. Vamos a orar y vamos a pedirle precisamente al Señor que no solo ahora en este momento, sino que de hoy en adelante y en todo momento, Él sea ese centro de lo que está en nuestra esfera, de lo que Él ha permitido esté en ese granero nuestro, o el granero que estamos administrando, más bien. Padre amado, gracias una vez más te damos por esta tu palabra, Señor, fuerte, dura, confrontadora. Así lo fue para este joven rico insensato. Pero lo hiciste de una forma no que lo mandaste a esconder su cabeza en la tierra, y de ninguna manera tampoco a nosotros el día de hoy. Hoy nos recuerdas que por amor tú entregaste tu vida y diste lo más valioso, y ese ejemplo nos lo das para nosotros, para que nosotros por amor demos tal vez lo que nosotros hoy consideramos es lo más valioso para cada uno de nosotros, Señor. De igual manera, nos llamas a tener una mente que piensa más allá de lo mío, de mis necesidades. Y por eso más bien preguntarte a ti cuáles son las necesidades del reino. Tal vez del otro lado de la esfera global hay una necesidad que si simplemente tuviéramos el atrevimiento de preguntar y decir, Señor, no voy a hacer nada con esto yo hasta que tú me digas qué hacer, y tal vez entonces en eso tú me revelas, hay algo que hacer allá, y entonces lo hago. Que tengo esa mentalidad de pensar en ti primero, y tengo esa mentalidad de pensar entonces también en las necesidades alrededor de mí, y no siempre estar pensando en lo que yo voy a necesitar hoy o mañana. ¿Por qué? Porque si nos encajamos de nuevo dentro del resto de este capítulo, vemos más adelante, se nos va a decir, no te preocupes por lo que tienes o lo que necesitas tener, porque yo voy a darte todo lo necesario. Más bien, preocúpate primero por el reino y toda su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás que necesites será añadido. Y como orábamos antes, Señor, tú das promesas, y esto es una promesa para nosotros, de que no nos va a hacer falta nada necesario. Ayúdanos, Señor, entonces a ser estas personas sensatas, las cuales cuando te hacemos una pregunta, no es simplemente para ratificar, sino definitivamente para buscar. Ayúdanos, Señor, a ser esos como tu Hijo, que en todo momento dio y dio. Y cuando inclusive los discípulos que le rodeaban se oponían a que Él continuara dando, Él decía no, hay que dar y hay que continuar dando. Y últimamente les mostrarías a ellos y nos mostrarías a nosotros ese ejemplo más grande del haber entregado su vida en la cruz por nosotros. Así que a la luz de eso, que seamos hombres, mujeres agradecidos, que te devuelven a ti lo que tuyo es. Te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas ocasiones que hemos utilizado a diestra y a siniestra, como se nos vino a mente hacer con lo que tú nos diste, nos entregaste. Tal vez en algunos casos, como también dentro del contexto de todo esto, pusimos algo
debajo de una mesa como esa lámpara, debajo de una mesa para que nadie la viera, Señor, para que nadie la utilizara, para que nadie la tocara, para que nadie se enterara de que existía, porque esa lámpara estaba muy linda. Pero hoy tú quieres que nosotros coloquemos esas lámparas, lo que sea que ese recurso es, a la vista de todo el mundo, pero sobre todo a la vista tuya, reconociendo que es tuyo, Señor. Gracias te damos una vez más por esta enseñanza y por la gracia que has tenido para con nosotros en traer esto a colación en un día como hoy, para que si tal vez desviados en algo hayamos estado, Señor, tú nos hayas podido colocar en el camino debido hacia ti. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén.